Hola, bienvenidos a Expediente INACIPE, este espacio que el canal judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy vamos a hablar del proyecto de Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. Para hablar de este tema nos acompañan el doctor José Héctor Carreón Herrera, que es presidente del Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio ACE. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Luz María, muy amable por la invitación. Asimismo, nos acompaña el doctor Jorge Antonio Mirón Reyes, que es subprocurador jurídico de Planeación, Coordinación Interinstitucional y Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Luz María, a ti por la invitación. Quisiera que nos comenzara a hablar del tema, doctor Mirón, si nos podría comentar usted, ¿quién es el encargado de implementar el sistema penal acusatorio en el Distrito Federal? Muy bien, mire, en el año de 2010, el Gobierno del Distrito Federal, junto con la Asamblea Legislativa y el Tribunal Superior de Justicia, firmaron unas bases de colaboración, de las cuales derivó la creación de un Consejo de Coordinación para la implementación del sistema de justicia penal en el Distrito Federal. Ese consejo está presidido por el jefe de gobierno y por los representantes de los tres órdenes de gobierno en el Distrito Federal, así como invitados del sector académico y de la sociedad. En ese consejo se llevó a cabo la instalación del mismo el 27 de mayo del 2010 y en ese consejo se determinó crear una unidad implementadora de la reforma penal, la cual se encuentra a mi cargo. El secretario técnico de ese consejo es el Procurador General de Justicia del Distrito Federal y el trabajo operativo corresponde a la unidad a mi cargo. ¿Podríamos decir que esta unidad es a la par o equivale a lo que hace la Secretaría Técnica para la implementación de la reforma, la CETEC? Es correcto, este consejo está cumpliendo con esa tarea a nivel local que le corresponde a la CETEC a nivel federal y llevamos a cabo todos los trabajos a través de 5 ejes de coordinación que nos permite ir caminando hacia la implementación en el Distrito Federal. ¿Me podría platicar un poco de los proyectos que ha presentado esta unidad de implementación? Sí, cómo no, mire, hemos trabajado en el área de planeación, fundamentalmente dos temas que nos parecen muy relevantes para este trabajo de implementación. Por un lado, tenemos un proyecto de planeación, un proyecto que nos ha permitido saber cuál es el nivel en el que se encuentra el Distrito Federal en cuanto al ejercicio de la función punitiva. Y como segundo lugar, un proyecto de planeación que nos permite ir caminando hacia la implementación del nuevo sistema. En el ámbito de reorganización tenemos un diagnóstico y también un proyecto de cómo deberían de funcionar las instancias operadoras que van a intervenir en el sistema de justicia penal. La capacitación ha sido un eje fundamental en estos trabajos de implementación, en donde todos los operadores del sistema han venido llevando a cabo una fuerte capacitación tanto de defensores, ministerios públicos, policías, de seguridad pública, personal del sistema penitenciario y por supuesto los órganos judiciales que van encaminados a aplicar el nuevo sistema. En el ámbito normativo hemos trabajado la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y de Reinserción Social para el Distrito Federal, este proyecto de Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, una nueva ley para la Defensoría de Oficio para el Distrito Federal y ahora estamos planteando una reforma a la Ley de Ejecución que nos ha permitido ir ya analizando las situaciones que se han presentado en la práctica y que nos van a permitir perfeccionar la ley. Y finalmente se ha creado la Ley de Justicia Alternativa en la Procuración de Justicia para el Distrito Federal, que es la que ha dado paso a estos medios alternativos para la solución de conflictos a nivel del Distrito Federal en la Procuración de Justicia. ¿Y ustedes trabajan de la mano con otras instituciones o solamente se da capacitación? No, trabajamos los 5 operadores que participamos en el proyecto, estamos trabajando conjuntamente los cursos de capacitación que se imparten en el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría, en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia, ha permitido que los demás operadores se integren a esos cursos para poder ir caminando en una misma línea sobre la implementación. De acuerdo a lo que nos menciona, me gustaría saber cuántos proyectos de Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal existen. Bueno, mire, en este proyecto normativo que nosotros presentamos a la CETEC y que nos fue autorizado, pues se elaboró este proyecto que ahora presentamos, en donde se tomó la decisión a través del procedimiento legal correspondiente de que fuera el Instituto
del procedimiento penal acusatorio el que nos llevara a cabo las tareas de realización del proyecto con la participación y coordinación de nosotros. Entonces, este es el proyecto, digamos, formal que derivó de esta tarea. Paralelamente, sabemos que existe un proyecto por parte del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el que también se plantean algunas alternativas que buscan fortalecer este nuevo sistema, de tal suerte que formalmente existe este proyecto creado por el Instituto, coordinado por la unidad, y este proyecto del tribunal que seguramente en breve, una vez que tengamos una iniciativa, podamos discutir e integrar un mejor código para el Distrito Federal, que además puede servir de vanguardia para las demás entidades federativas. Doctor Carrión, me gustaría que usted nos platicara quiénes son quiénes intervinieron en la creación de este proyecto. Mire, en primer lugar, es un proyecto que nos llevó más de un año. Efectivamente, como lo menciona el doctor Mirón, estuvo siempre vigilado por la institución, por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, concretamente por el doctor, ¿sí? Y se formó un equipo. Formamos un equipo, el Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio formó un equipo en donde establecíamos como requisito que para elaborar este proyecto, que es muy importante, intervinieran gentes que ya fueran operadores del nuevo proceso penal acusatorio. Quiero informarles a la ciudadanía que intervinieron jueces de control, jueces de tribunal o de juicio oral, ¿sí? Y también intervinieron gentes de defensores, y ministerios públicos que ya están inmersos en el trabajo diario como operadores, ¿sí? Entonces es un grupo importante respecto de la investigación, y se diga, ahí intervenimos directamente, debido a que hemos estado trabajando en estas cuestiones de la Procuración de Justicia durante mucho tiempo. Entonces fue un trabajo colegiado, donde prevaleció, como le vuelvo a comentar, la cuestión de que se elaboró en base ya a las experiencias que se van teniendo en forma diaria por parte de los operadores. Bueno, y se elabora este proyecto, ¿y ante quién se presenta el proyecto para aprobación? Bueno, este proyecto trajo como consecuencia, por un lado, su presentación ante la Secretaría Técnica para efectos de su aprobación. Hemos recibido por escrito un documento en el cual aceptan y aprueban este proyecto por considerarlo que está acorde con la reforma constitucional, y esto, una vez que se obtiene este documento, se hace entrega a la Consejería del Gobierno del Distrito Federal para que, una vez que lo revise, lo ponga a consideración del jefe de gobierno para la presentación de la iniciativa correspondiente. Entonces, la Secretaría Técnica, ¿cómo interactúa con ustedes? Tiene que, aprobarlo por lo que me acaba de decir, y también otorga recursos para que se lleve a cabo. Sí, efectivamente, la Secretaría Técnica pone a consideración del Distrito Federal una serie de recursos que podrían ser aprovechados en diferentes proyectos. Uno de esos proyectos fue precisamente el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. Se hizo la solicitud para obtener ese subsidio, se llenaron los requisitos formales, se obtuvo el subsidio y se elaboró el proyecto. Una vez concluido el proyecto, hay que entregarlo a la CETEC para corroborar que efectivamente se cumplió con el objetivo derivado de ese subsidio. Se entrega a la CETEC, se obtiene el documento de aprobación, y entonces es cuando ya se envía a las instancias del Gobierno del Distrito Federal para el trámite correspondiente. Perfecto. Doctor Carrión, me gustaría profundizar un poco en el proyecto. ¿Cuál sería la orientación filosófico-política del proyecto que está auspiciado por la CETEC de Código de Procedimientos Penales? Bueno, es muy importante esta pregunta que usted hace. La orientación filosófica y política tiene como base que este proyecto se sustenta en principios de un derecho procesal penal de corte liberal. Principios de un derecho procesal de corte liberal que deben de vincularse con los principios de un derecho penal de corte liberal, que a su vez se van a llevar o van a tener relación con los principios en los que se sustenta un Estado democrático de derecho. Este punto fue un punto muy importante, ¿sí? Lo que se pretende es efectivamente que haya
una equidad, pues, tanto para la víctima como para los imputados, que se observen estos principios, ¿sí?, rectores de un derecho procesal penal de corte liberal, pues para proveer a una mayor seguridad jurídica de los individuos. ¿Se podría decir que este proyecto tiene un enfoque de derechos humanos? Claro, por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué tiene ese enfoque? Porque en primer lugar se partió de la base de que se considera a las personas como un fin en sí mismo. Se hace un proyecto de código de procedimientos penales que esté al servicio de las personas, no las personas al servicio del código de procedimientos penales. Debemos de precisar una cuestión muy importante, Luz María. Se plantean estos principios porque no debemos de olvidar que el derecho procesal penal o el derecho penal formal sirve para hacer efectivo el derecho penal material en el caso concreto. Entonces, nosotros tuvimos mucho cuidado en esa situación, inclusive no nada más contemplamos las cuestiones de los principios, sino que también fue muy importante el análisis de la reforma constitucional de 2011, donde se establece el principio pro persona. Eso fue determinante para que en cada uno de los artículos de este código, claro, donde se tuviera que ver con las personas, pudiera prevalecer en un momento dado los derechos humanos. Me estaban diciendo que este proyecto se estaba trabajando desde 2010. No, el proyecto empezó a trabajarse a partir del 2012. Desde 2012, perdón. Y un año nos llevó la tarea de estarlo elaborando, y es un proyecto que ahora ya está concluido y entregado. Sí, es que, bueno, quisiera hacer hincapié en este punto de, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, me imagino que tuvieron que pues tomarlo en cuenta para cada uno de los puntos, ¿no? Sí, por supuesto, como dice el maestro Carrión, evidentemente no solo era analizar la reforma constitucional de 2008, que obviamente nos lleva al terreno del nuevo sistema procesal penal acusatorio, sino también esta reforma de 2011 que nos vincula a generar un ámbito de mayor protección hacia las personas relacionadas con el procedimiento penal, y en la búsqueda por aplicar no solamente la norma interna, sino también la norma internacional, cuando se genere esa mayor protección de acuerdo al principio pro persona. Sabemos que el principio pro persona quiere decir que la persona es lo más importante, ¿o no sé? El principio pro persona significa que la autoridad debe de aplicar la norma que obtenga una mayor protección hacia el gobernado. Y si esa norma es internacional, esa norma tendrá prioridad en su aplicación con respecto a la norma nacional. ¿Podrían decir que existe algún derecho fundamental que tuvo que haberse cubierto más? Sí, bueno, existen varias hipótesis: el derecho mismo de libertad, la forma de garantizar el derecho a la seguridad jurídica, la protección a la integridad física. Son derechos que tendrán que ir fortaleciéndose con la norma internacional, atendiendo esta tendencia de que estos instrumentos van generando la necesidad de abrir más la protección a los derechos humanos de las personas. Inclusive, Luz María, efectivamente, como menciona el doctor, en cuanto a los instrumentos internacionales, se hizo un estudio muy detallado, un análisis respecto de los instrumentos internacionales, en donde se plantea la protección a derechos humanos. Inclusive íbamos más allá, porque también planteamos la cuestión de que se observara la doctrina del bloque de constitucionalidad, que ahora está que ahora debe de establecerse, y que afortunadamente en el Estado mexicano ya existe por decisiones en un momento dado de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, en base a ello, todos los instrumentos internacionales que existen en donde se protegen derechos humanos fueron consultados, fueron analizados, todo con la finalidad tanto en base al principio de congruencia, tanto para proteger a la víctima como para proteger al imputado. Doctor Carrión, doctor Mirón, tenemos que hacer una pausa, pero volvemos. Al auditorio, por favor, no se despeguen, estamos en Expediente INACIPE.